Ok, ahí ya me escuchan mejor. Sí. Listo, ¿dónde fue que me quedé? ¿Dónde fue que me quedé? ¿Por qué me pueden decir? ¿En qué punto? ¿O hasta dónde me escucharon? Una antes de fase. Una antes de fase de escalamiento, asesor. Fase de escalamiento. Análisis del conflicto socioambiental. Aquí. No, describe cuáles son los grupos de personas con intereses. Ok. El punto 4, inciso B, asesor, abajo. Ok, describe los motivos ambientales que originaron el conflicto. Describe cuáles son los grupos de intereses de personas con posturas opuestas respecto al problema ambiental. Bueno, les comentaba que aquí no hay gran problema, solo tienen que identificar los grupos. El ejemplo que les ponía es las autoridades del aeropuerto, por ejemplo, las autoridades aeroportuarias. Y en este caso, el otro grupo serían los habitantes de las comunidades que están cercanas, que han sido afectadas por la explotación del recurso del agua para lo que es la operación del aeropuerto. ¿Sale? Ese serían un ejemplo del conflicto. Creo que aquí no hay gran problema. Y vamos a la fase de escalamiento, en la que les decía que hay que precisamente responder dos preguntas. La primera dice, ¿qué actividades económicas se ven afectadas por el desarrollo del conflicto? Y les comentaba que en algunos casos no van a tener afectaciones quizá en los tres sectores. Quizá pueden presentar nada más en dos. Un ejemplo podría ser, retomando el del aeropuerto, que las actividades económicas que se van a ver afectadas en este conflicto serían las primarias y terciarias. Las primarias, un ejemplo podría ser la agricultura, que esto podría estar relacionado con las actividades que se realizan de agricultura en las comunidades cerca del aeropuerto. Y la otra serían las terciarias, en este caso los servicios de abastecimiento de agua potable. ¿Sale? Ese sería un ejemplo de actividades afectadas por el conflicto. La otra sería de qué manera el conflicto impacta en la integridad de los servicios ecosistémicos y en la calidad de vida de las personas que habitan la localidad afectada. Y les decía que recuerden que los servicios ecosistémicos son todos aquellos recursos y beneficios que obtenemos del ecosistema. En este caso, un ejemplo podría ser de afectación a los servicios ecosistémicos, podría ser, retomando el ejemplo del aeropuerto, podría ser el abasto de agua, ¿vale? Ese sería un servicio ecosistémico. Otro podría ser la regulación de la temperatura, por ejemplo, del clima, ¿no? Que también puede verse afectada. ¿Y cómo afectaría? Nada más tendrían que indicar, dependiendo de su servicio ecosistémico que se resulte afectado, cómo esto va a afectar o está afectando la calidad de vida de las personas que habitan la localidad. ¿Sale? Entonces, no es tan complejo, solo identifiquen el servicio, un servicio al menos que un servicio ecosistémico que esté siendo afectado, y cómo se relaciona o cómo va a impactar en la calidad de vida de las personas. ¿Dudas hasta aquí? Sí, Ángel, adelante. Buenas noches a todos, compañeros. Yo tengo una duda respecto al problema socioambiental. ¿Tiene que ser entre dos grupos, o sea, entre dos sociedades, o puede ser el problema que conlleva el deterioro ambiental? Por ejemplo, la contaminación que genera
muerte prematura, por ejemplo. Ok, recuerda que se denomine conflicto socioambiental no quiere decir precisamente que sea entre dos sociedades, nos dice que es entre dos grupos, ¿sale? Entonces aquí el conflicto, para que haya un conflicto tiene que haber dos, en este caso dos grupos de habitantes o de personas, ¿sale? Que se dedican a diferentes cosas y tienen diferentes posturas. Es donde se nos da el conflicto. Ahora, es importante que identifiques o tengas clara la diferencia entre conflicto social y problema ambiental. En este caso mencionaste el problema ambiental. La muerte no sería como la muerte por contaminación. Quizá sí vendría siendo un conflicto social, pero antes de eso tendríamos algunos otros ejemplos de conflicto social, que sería prácticamente la afectación a la salud, ¿no? O sea, antes de que te mueras, te enfermas. Entonces ya tienes una afectación de la salud. Así es como lo podrías plantear. Ok, asesor, muchas gracias. Por nada. Ahora voy con... me levantó su manita, su compañero Valerio, adelante. Bueno, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? Ah, ok, sí, hace ratos no me escuchaba. Sí, mi comentario era igual encaminado a lo mismo. Por ejemplo, yo quería plantear la sobreexplotación del acuífero del Valle de Querétaro capital. Por esa sobreexplotación se hizo una obra que trasladaba el agua ¿cómo se llama? Desde un manantial lejano que colindaba con Hidalgo, entonces para abastecer a la capital. Ya una vez que se hizo ese proyecto, ahí de donde se extrajo el agua empezó a haber conflictos con los ejidatarios porque no les habían cumplido las promesas que les hicieron para que les dejaran construir ese acueducto. Entonces tuvieron ahí enfrentamientos para cerrar ese acueducto, fue donde ya intervino ahora el gobierno con los ejidatarios, pero el problema, quiero plantear el problema ambiental como la sobreexplotación del acuífero del Valle de Querétaro y el problema social, la problemática que enfrenta el gobierno con los ejidatarios del lugar de donde están extrayendo el agua. No sé si eso es si yo esté bien en ese punto, asesor. Sí, es correcto. Perfecto, sí, era mi duda. Si podía, es que son dos, el problema es el desabasto del acuífero en la capital y el problema social es de donde se extrajo ahora el agua con los pueblos originarios. Ok, sí, sí, es correcto. ¿Sale? Gracias. Por nada. Ojo aquí, traten de utilizar los términos que les digo para que no se confundan. Problema ambiental y conflicto socioambiental, ¿sale? Para que no se confundan entre uno y otro. Utilicen los dos términos para diferenciarlos. Seguimos avanzando y vamos a la fase de escalamiento que dice ya comentamos fase de crisis. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Esto está muy sencillo también. Aquí nos dice que pueden ser protestas, saqueos, denuncias, agresiones, etcétera. Esto lo tienen que investigar ustedes. Normalmente sale publicado en noticias, en la televisión, en comunicados, cualquier cosa en la que se publique este tipo de manifestaciones, ¿sale? También pueden enterarse que hay cierres carreteros o marchas, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de actividad que se haya realizado. Comenta brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles de gobierno respecto a los grupos de conflicto. Y aquí tienen que mencionar si ha habido respuesta o las autoridades se han mostrado dispuestas a resolver el conflicto que se ha presentado entre los grupos. Fase de
escalonamiento o negociación. Con base en la investigación que has desarrollado, explique y reflexiona si hay condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. Creo que aquí está bastante sencillo también. Tienen que indicar si hay posibilidad de que ambas partes lleguen a una negociación, a un punto de acuerdo, y por qué ustedes consideran que sí o que no hay este tipo de posibilidades. También tienen que indicar, de acuerdo con los 3 ejes de desarrollo sustentable, que es ecológico, social y económico, cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente y de la comunidad. Entonces, aquí tienen que realizar una propuesta enfocada en lo ecológico, social y económico, la cual nos permita conservar, proteger y beneficiar a la comunidad afectada. ¿Sale? Entonces, esa propuesta tiene que mencionar estos tres, o tiene que llevar estos 3 enfoques. Y por último, tienen que incluir en su procesador de textos las fuentes de consulta que hayan, perdón, tienen que referenciar las fuentes de consulta que hayan por ahí consultado. ¿Dudas hasta aquí? Todo claro, asesor, gracias. ¿Todo bien? Ok. A partir del punto número 3, bueno, ya es algo que ustedes ya se saben de memoria. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y cargar posteriormente el archivo a la plataforma, cuidando la terminación de guardado, que sea .docx o .doc. Tenemos una nota importante, dice: asegúrate de guardar tu documento en procesador de texto correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Listo. Pues vamos a la siguiente actividad, que lleva por título optimización de recursos. Esta actividad es un poco más ligera, no es quizá tan cargada como lo que hemos venido haciendo. Entonces creo que es bastante más rápida. La introducción dice... No lo escucha bien, asesor. ¿Otra vez hay problemas con el micrófono? Sí, se corta un poco, asesor. Ok, déjenme reiniciarlo. ¿Ahí se escucha mejor? No, se escucha mucha interferencia. ¿Ahí se escucha mejor? No, se escucha muy bajo. Ok, ahí. No, sigue igual. Su voz se escucha muy lejos, muy bajito. Ok, ahí, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí se escucha un poquito más claro, asesor, pero sí se escucha bajito. Ok, yo creo que nos está fallando la plataforma, porque ya estuve reiniciando y ahorita ya puse manos libres y creo que no mejoró mucho.
Ya está mejor. Ya se escucha mejor. Ok. Ahí De está, hecho, profesor. usted se va a dar cuenta en la grabación, asesor, de cómo se escuchaba. Ok, bueno. Entonces vamos con la siguiente actividad, que sería la actividad 6, que les decía que ya por título optimización de recursos naturales. Y la introducción dice, parte del diseño de propuestas sustentables para la transformación y mejora del entorno natural son las herramientas matemáticas, ya que ellas permiten planear soluciones con los máximos rendimientos y en el menor impacto ambiental, a partir de métodos de optimización, en el que se identifican los valores de variables que están presentes en tu entorno y que permiten tener calidad de vida. El propósito es desarrollar un método matemático de optimización de recursos naturales que considere aspectos sociales, económicos y políticos y que impacten en tu comunidad a partir de resultados estadísticos. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, analizar las variables que impactan en tu calidad de vida, considerar aspectos sociales, económicos y políticos que influyen en los métodos de optimización y predicción, interpretar resultados estadísticos, optimizar recursos del ambiente, del medio ambiente. ¿Qué es lo que entregaré? Un documento de procesador de textos en el que integres el desarrollo de los puntos mencionados. Aquí en cómo lo realizaré, en el primer punto nos dice, identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio al castillo de Chapultepec, ubicado, y ahí nos da en dónde está ubicado, que es la dirección, y nos dice que para ello vamos a utilizar la herramienta de Google Maps. Me parece que ya pues todos en algún punto hemos utilizado la herramienta de Google Maps, entonces creo que en este primer punto, bueno, no va a haber este problema, ¿vale? Siguiente punto, punto número 2, dice, escoge 3 rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el castillo de Chapultepec. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y no será válido definir todas las rutas con un solo medio de transporte. Esto es, van a elegir una ruta diferente por cada tipo de transporte. Esto es, pueden elegir una ruta de peaje con el auto, pueden elegir la ruta del autobús y pueden elegir la ruta que les va a indicar seguramente caminando o en motocicleta o en avión. Entonces eligen 3 tipos diferentes de medio de transporte, solo que asegúrense de que no tomen la misma ruta. Por ejemplo, si van a ocupar o elegir el automóvil y la motocicleta, asegúrense de que uno de estos dos vaya por una ruta de peaje y el otro por una ruta de acceso o de transporte de libres, ¿no? O sea, son de las carreteras en las que no se paga ningún peaje, ¿vale? Así es como tienen que cubrir este punto número 2. Punto número 3. Elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste en donde registres la siguiente información: el tipo de transporte, ruta, distancia, costo aproximado, tiempo, norma reguladora. Y bueno, ahí nos ponen un enlace en el que podemos consultar la tabla, que es esta tablita. Yo por aquí no lo van a encontrar igualita, pero le hice algunas modificaciones. Muy sencillas, ¿sale? Lo que yo coloqué prácticamente lo mismo. Solo por aquí, bueno, igual y por ahí se van a dar cuenta de las modificaciones, pero para que a ustedes se les haga más sencillo, lo que conservé es prácticamente el encabezado. Y en este van a incluir el tipo de transporte. Aquí lo que hice fue modificar esta parte del automóvil, donde incluí, para que se dieran cuenta, los 2 tipos de rutas que seguramente van a encontrar en la herramienta de Google Maps y que les va a dar el Google Maps, ¿vale? Entonces, para que ustedes puedan cubrir el punto número 2, que era lo que se les mencionaba, tienen que seleccionar alguna de estas, ya sea la gratuita o ya sea la de peaje, para el automóvil, ¿sí? No pueden elegir las dos, aquí estarían incumpliendo lo que precisamente les está solicitando. Entonces, digamos que el automóvil y la bicicleta
o el transporte público pueden llevar estas dos mismas rutas, ¿sale? Entonces, para el automóvil podemos utilizar la ruta de peaje y para el transporte público, por ejemplo, que digamos que lo utiliza, elegiríamos la ruta gratuita, ¿sale? Y así podríamos ya tener dos rutas distintas con dos medios de transporte distintos. Ya nada más la tercera utilizaríamos, por ejemplo, el avión, o que ya sería una ruta diferente, pues obviamente el avión no sigue una ruta de carretera, sigue una ruta aérea, entonces ya ahí ni siquiera tendríamos que preocuparnos, ¿vale? Entonces así es como tendrían que elegir los tres distintos tipos de rutas con los tres distintos tipos de tipo de transporte. Y bueno, ya todo lo demás está bastante fácil. Tienen que incluir la distancia en kilómetros, el costo aproximado en pesos, el tiempo. A partir de, recuerden, de los 60 minutos les empieza a dar en tiempo en horas. Entonces recuerden convertir ese tiempo de horas a minutos. Indicar si el transporte es sustentable con un sí o con un no, o como está en el ejemplo, no es sustentable o sí es sustentable, y si le aplica o no una norma reguladora dependiendo del transporte, ¿vale? Entonces, aquí en el chat tu compañero Gerardo pregunta, ¿se puede utilizar la herramienta para calcular el peaje y los demás gastos que les dio la DD? Claro que sí, la pueden utilizar sin ningún problema, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí sobre el registro o el llenado de su tabla? Nada, ok, entonces, gracias. Gracias. Seguimos avanzando. Siguiente punto, elabora una gráfica de barras por cada una de las rutas con las siguientes variables. Tipo de transporte, distancia, tiempo y costo. Esas son las 4 variables que tenemos que incluir. Y tenemos aquí una nota, dice, basate en ejemplo del archivo descargable en el punto número 3. Una vez que tengas elaboradas tus gráficas, configúralas para que los datos también sean visibles. Sí, Susana, adelante. De las rutas, ¿tiene que ser a diferentes lugares o nada más al castillo de Chapultepec? Ok, leemos de nuevo la indicación. Punto número 1. Identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio en cualquier parte de la República al castillo de Chapultepec. Punto número 2. Escoge 3 rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarse desde tu localidad hasta el castillo de Chapultepec. ¿Sale? Desde tu casa hasta el castillo de Chapultepec. No puede ser de tu casa a cualquier otro punto. ¿Sale? Debe ser de tu casa al castillo de Chapultepec. Y hay un porqué. Porque ustedes tienen que elaborar una gráfica en la que van a comparar precisamente estas 3 rutas con cada uno de los tipos de transporte que ustedes elijan. Entonces, si tú eliges o colocas por ahí una ruta de tu casa a cualquier otro lugar, bueno, pues no vas a poder hacer la comparación entre esa ruta y ese tipo de transporte porque son dos lugares diferentes, ¿vale? Ah, ok. Bueno, es que yo para el Chapultepec, hice lo que fue automóvil, motocicleta y el metro. Entonces está bien y tengo que poner todos los datos de esos 3. Sí, exactamente los datos que te pide aquí en la tablita. La distancia de cada uno, el costo de cada uno, el tiempo que te tardas en llegar de cada uno, si es sustentable y si le aplica o no a cada uno alguna norma reguladora. ¿Listo? ¿Todo claro? Sí, ok, muchísimas gracias. Por nada. Por aquí su compañera Joana nos pregunta cuántos transportes tienen que poner por ruta. Esto está muy claro, Joana, nada más un tipo de transporte. Como está aquí, por ejemplo, en el ejemplo, aquí solo lo puse para que vieran que tienen que elegir nada más, tendrían que elegir uno de estos dos que les da el Google Maps para que cumplan con el punto número 2.
¿vale? ¿Alguna otra duda? Sí, Luisa, adelante. En mi caso, por ejemplo, yo en el transporte se tomaría primero, por ejemplo, una combi y luego el metro. Ahí, ¿cómo le puedo hacer? ¿Tengo que poner nada más transporte y el total y la distancia, o tengo que poner lo que utilizaría? Todo eso que mencionas entra dentro de la ruta de transporte público, ¿sale? O sea, cuando Ok, utilizas transporte público, no lo vas a desglosar en, por ejemplo, en metro o una ruta de un camión y luego otra ruta de otro camión, ¿no? O sea, ya todo eso en la herramienta de Google Maps te lo integra todo lo que tienes que tomar. Por ejemplo, si te coloca ahí del autobús, pues te va a decir que tomes de tal lugar a tal lugar el autobús, pero no te va a decir que tomes, por ejemplo, una combi al autobús, o quizás sí, si está muy lejos, ¿no? Pero normalmente dice, tómalo del autobús, te vaya a tal punto a tal punto. Entonces, ahí está incluido el costo, el costo promedio de casetas, de gasolina, entonces, o sea, en el costo del boleto del autobús. Lo mismo para lo que tú mencionas del transporte público de varios tipos de medios que están dentro de las zonas urbanas, metro, camiones, etcétera. Esos ya nada más tienes que hacer la sumatoria del costo total e incluirlo en tu tabla. El tiempo pues va a ser el que hagas independientemente de cuántos tomes hasta llegar al castillo de Chapultepec, ¿sale? O sea, no tienes que irlo dividiendo en cada uno. ok, gracias. Sí. Ok, Gerardo dice, tenemos que poner si es sustentable. Sí, te lo pide la tabla, Gerardo. O bueno, tienes que indicar si es o no es. O sea, poner la palabra sustentable no es requisito porque no lo solicita, pero bueno, si quieres incluirla, está bien, y si no, pues no pasa nada. Ok, si está todo claro, seguimos en el punto. A ver, antes de seguir, se arrepintieron. Bueno, vamos a Cristian, adelante. Sí, no, la tabla original que viene en el módulo no dice sobre lo sustentable. Ajá, ok. Entonces, si no viene, pues eliminen esta parte, no hay ningún problema. Correcto, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿O seguimos con lo de las gráficas? Ángel dice, creo que ningún transporte de la Ciudad de México es sustentable más que el trolebús, creo. Ok, por ahí tendrían que investigarlo, Ángel. Bueno, entonces, seguimos en lo de las gráficas. Y aquí tienen que elaborar una gráfica por cada ruta, ¿sale? Y van a colocar el tipo de transporte, distancia, tiempo y costo. Y bueno, aquí les da algunas herramientas y algunos tutoriales. Yo les recomiendo que lo hagan en Excel, que es el que ya se ha venido utilizando. Creo que es bastante fácil de realizar. La gráfica va a ser muy similar a las que ya se han realizado, entonces creo que no van a tener problema. Lo que yo sí les sugiero es que, como aquí vamos a estar haciendo una comparación entre diferentes opciones que podríamos tomar y cuál sería la mejor, eh, yo les recomendaría que hicieran una sola gráfica con estos tres tipos de transporte y cada una de sus variables que les están solicitando. Esto porque es más fácil compararlas todas integradas, cada una por su lado. ¿Vale? Entonces aquí tienen de dos. Si ustedes quieren hacer una por cada tipo de transporte, está bien. Si ustedes quieren integrar todas en una sola, estaría para ir mucho mejor, pero como esta segunda parte no está solicitada en las instrucciones, bueno, no es algo que les vaya a afectar si no lo elaboran así, ¿vale?
¿Alguna duda con relación a la elaboración de sus gráficas o a la elaboración de su gráfica? ¿Nada? Ok. Punto número 5. Analiza las gráficas y responde las siguientes preguntas. ¿De qué manera el tipo de transporte impacta en tu medio ambiente? Bueno, aquí tendrían que indicar, según el tipo de transporte que colocaron en su tabla, cómo este impacta en el medio ambiente. También, cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión de tiempo. Y aquí tienen que hacer una relación entre el tiempo que realiza el tipo de transporte o que se lleva a realizar este trayecto, el tipo de transporte, y cuánto cuesta, ¿sale? Y por último, responder cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en tu inversión de tiempo, ¿sale? Entonces, si nos han ayudado o nos ayudaron o no positivamente con respecto a los traslados, los medios de transporte. Punto número 6, lo que va a ir incluido en nuestro procesador de textos, sus datos de identificación, nombre, grupo y facilitador, su tabla de registro, las gráficas o gráficas, según lo que ustedes decidan, el análisis de su gráfica. Esto se refiere al punto número 5, que son las 3 preguntas y las respuestas a cada uno. Y por último, él tiene que desarrollar una conclusión de la gráfica de variables o gráficas. Aquí nada más dice la gráfica, ¿sale? Entonces, puede ser la gráfica o las gráficas. Donde respondan la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de transporte utilizarías y de qué manera reducirías el impacto en la transformación del entorno natural? Esto recuerden que es con base a su gráfica y a este recorrido que tienen que hacer. Entonces, si yo tengo 3 opciones, ¿cuál de esas opciones sería la que yo elegiría? ¿Y por qué la elegiría? Según el impacto que va a tener en mi entorno natural. ¿Cuál sería el impacto? ¿Sería positivo o sería negativo? Según lo que yo estoy viendo en mi gráfica, ¿sale? Después de su conclusión, pues tienen que integrar o incluir las referencias, ya saben, con base en el manual de Prepa Línea CEP 2023. ¿Dudas hasta aquí? Luis, las gráficas... Todo bien, gracias. Gracias. Las gráficas serían en Excel, pegarlo en el documento de Word. Las gráficas las puedes copiar y pegar directamente copiar del Excel y pegarlas directamente en el Word sin ningún problema. Recuerden colocarles también sus datos a cada una de sus gráficas, eso es importante, ¿sale? Ok, todo claro, todo claro. Vamos a la parte final, donde dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo, ya saben, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente cargarlo a la plataforma, cuidando la terminación de guardado que sea .doc, X o .doc. Nota importante, asegúrate de guardar tu documento en procesador de textos correctamente con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar, ¿vale? Entonces, si no tienen dudas, yo sí quiero hacer por aquí nuevamente énfasis en la parte del conflicto social y problema ambiental. Recuerden, problemas ambientales se derivan de las actividades humanas y estos problemas ambientales son todas las afectaciones que se dan ya en la población, en los habitantes. Pueden ser precisamente se dan entre 2 grupos de personas, ¿vale? Entonces, si tienen dudas por aquí del conflicto social y problema ambiental, es mejor que lo aclaren, me manden por ahí un mensaje, porque en esto se basa el desarrollo de toda su actividad 5. Otro punto importante, recuerden, la actividad se desarrolla enfocada en el conflicto socioambiental, no en el problema ambiental. Si ustedes me hablan de un problema ambiental, como puede ser contaminación o sobreexplotación, no van a estar cumpliendo con los demás puntos. Tienen que hablarme de un conflicto social. Esto podría ser desabasto de agua,
afectaciones a la salud, etcétera, 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 ¿no? Tienen que buscar su conflicto social. No me hablen de un problema ambiental, no me hablen de contaminación, no me hablen de sobreexplotación, porque esos son problemas ambientales, ¿vale? Y la otra, les iba a preguntar que si ustedes tienen claro cómo elaborar la gráfica, que es la parte que luego se les complica, o si les gustaría que realizáramos un ejercicio el día viernes. Sí, Luisa, adelante. Asesor, yo en la gráfica sí tengo un poquito, pero creo que sí lo puedo resolver. Mi duda más se enfoca sobre las fuentes de consulta. Ajá. Usted me menciona que está bien estructurada, pero que consulte el manual de citas. No sé si usted podría ponernos un ejemplo, o sea, de favor, ¿no? Porque creo que eso me causa conflicto y he estado batallando mucho en este módulo porque no encuentro, o sea, sí consulto el manual, lo abro porque viene igual ahí en cada actividad, pero no sé si no lo comprenda bien o no sé leerlo, pero okay. no. Sí, te entiendo. Gracias. Por ahí esta parte se los mencioné precisamente en nuestra primera sesión de la primera semana del espacio abierto para tu aprendizaje. Y les dije precisamente con relación a la leyenda que les iba a colocar, seguramente, que dice que elaboran de manera correcta la estructura de sus referencias, pero que es importante que consulten el manual para completar de manera correcta el formato de esta, ¿sale? Así debe de decir la leyenda que te coloqué. Ahora, algunos de los compañeros que están presentes recuerda sobre qué iba este comentario acerca del formato. ¿Nadie se acuerda? Por ahí le podrían ayudar a su compañera. A ver, ¿sí? ¿Quién es? Sí, asesor. Cristian. Cristian, adelante, Cristian. Levántenme la manita para que sepa quién es. Gracias. Adelante, Cristian. Sí, correcto. Del formato es ¿cómo se llama? El formato es cómo se va a ver. En este caso sería sangría francesa. Y el contenido es lo que lleva, ¿no? El título, la fecha, etcétera, ¿no? El link. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Ahí está, Luisa, la estructura de lo que nos comenta tu compañero, Cristian, es precisamente los datos que lleva. O sea, la estructura es lo que mencionaba del título, del año, el autor, etcétera, etcétera, etcétera. No todos esos datos que lleva. Y el formato es la sangría, en este ejemplo que nos puso tu compañero, la sangría francesa. Esto igual lo puedes corroborar ahí en el manual, por eso les decía que lo chequen en el manual, pero son cosas tan sencillas que muchas veces se nos complican. Entonces, por eso se los mencionaba en la primera sesión. Entonces, espero que con esto ya no tengas problema. Por ahí nada más, seguramente lo único que tienes que hacer es aplicar la sangría francesa, ¿sale? Sí, la sangría. Gracias, doctor. Adelante, sí, por nada. Adelante, Rebeca. Buenas noches, asesor. Yo quería preguntarle con respecto a la gráfica de la actividad integradora 6, si nos puede explicarla. Claro que sí, ¿Cómo la podemos realizar? Podemos ver un ejemplo el día viernes, porque ahorita ya nos aventamos casi una hora 20 minutos, y sí podemos hacer el ejercicio sin problemas el día viernes, ¿sale? Traten de hacerla. Sí, gracias, asesor. Por nada. Sí, gracias, asesor. Traten de hacerla si ya ustedes para el día viernes ya las tienen hechas, pues ya nada más la colocan. Si no, les queda, bueno, ya nada más hacen los ajustes pertinentes, ¿sale? Esto es para que ustedes les puedan avanzar y no se les vaya el tiempo, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, gracias. Bueno, pues si ya no tienen más dudas, podemos ir dando por concluida nuestra sesión. Gracias por su paciencia, hoy no estuvo fallando la plataforma
Espero que para la próxima, pues no de por ahí lata, por ahí algunos compañeros me di cuenta que también lo sacó. Si tienen dudas me pueden contactar, ya saben, por el mensajero del chat. Y nos estamos viendo por aquí el día viernes para revisar lo que me llevo pendiente. ¿Sale? Que tengan muy bonita noche y nos vemos el día viernes. Gracias a todos. Gracias, Azor. Gracias. Gracias, Buenas noches para Azor, todos. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos.